Mateo capítulo 8. Y hemos estado viendo el Sermón del Monte, que si has estado estudiando esto con nosotros, has visto cómo así Jesús lo que habla y sus palabras, así como que nuestro corazón salta al escuchar lo que habla acerca del reino de los cielos. Pero no solo eso, sino va profundo dentro de lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que vivir. Y de repente nos vemos ahí viendo que es imposible para nosotros hacer esto y vivir de esta manera, pero Jesús nos está invitando y nos está diciendo cómo, y Él nos va a guiar para poder caminar en estas cosas, ¿no? Y la semana pasada lo que vimos es esto, los dos cimientos: quien construye su casa sobre la roca y que construye su casa sobre la arena, y los destinos que cada uno de estos tiene. Pero de repente vamos a ver a un Jesús mucho más personal, ¿no? Y vamos a ver lo que Jesús hace y los encuentros que tiene Jesús con personas. Y no es un encuentro supernatural, sino es un encuentro personal con Jesús. Y tienes que saber esto, que cada persona y cada generación necesita tener eso, un encuentro personal con Jesús, un encuentro con quién es Él, un encuentro con quién, qué ha hecho Él, ¿no? Y decidir qué es lo que pasa con Jesús y contigo. Y lo que vamos a ver es eso, una serie de encuentros con Jesús. Y piensa esto, el Dios creador y Jesús, estando en perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo, decidió encarnarse y venir a este mundo y caminar sobre nosotros y ponerse unas sandalias y caminar en los lugares polvorientos de Israel. Pero no solo eso, sino el Salvador del mundo y Dios mismo va caminando sobre estas calles polvorientas. Y algo que va a haber constantemente es la necesidad que hay en este mundo. Es un mundo que sufre las consecuencias de habernos alejado de Dios, las consecuencias del pecado, enfermedad y sufrimiento. No es el mundo que Él quiso, tienes que saber esto. Cuando te encuentres en dilemas, Dios, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto con el mundo? No, Él no es lo que planeó para nosotros, sino esto, el pecado y las consecuencias de habernos alejado de Dios, es la que nos ha traído todo esto. Y entonces Jesús está caminando por Israel y está caminando por este mundo y está viendo eso, un mundo sufriente, un mundo devastado por el pecado, por nuestras malas elecciones, por haber decidido darle la espalda a Dios como humanidad. Y entonces Jesús caminando en eso y ofreciendo el reino de Dios. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y algo que pasa es que están en el sermón del monte y eran los discípulos los que estaban ahí, era algo personal, pero había mucha gente también. Y de repente, después de esta enseñanza, la gente no es atraída por los milagros que está haciendo Jesús, sino vemos que es atraída por su enseñanza. Es atraída porque están escuchando de Dios mismo, así hablar vida a sus corazones. Y todo tiene sentido. Y ven en Jesús eso, alguien que está hablando vida y está hablando del reino de los cielos. Y entonces mucha gente ya le seguía bajando del monte. Pero versículo 2: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y es lo que te digo, Jesús va a tener encuentros así con personas. Y el primero que le sale al encuentro que Mateo nos narra es un leproso. Ahora, hoy no estamos tan familiarizados con qué sería ser leproso. Hoy en día, aunque la lepra sigue existiendo, ya no se llama así, se llama enfermedad de Hansen, me parece. ¿Y por qué se llama así? Porque esta persona descubrió cómo controlar la lepra, no curarla. La lepra hasta el día de hoy no tiene cura, pero sí cómo controlarla. Pero la lepra era una enfermedad que empezaba con escamas, ¿no? Con manchas rojas primero, después la piel se ponía escamosa
y de repente las escamas empezaban a caerse y la piel se iba destruyendo y cayendo y la carne iba quedando viva. No solo era una enfermedad terrible, sino que ceremonialmente en Israel, o sea, era como si estuvieras muerto para los demás. Era como un muerto en vida. Tú no podías acercarte a las personas en Israel teniendo lepra, tenías que mantener tu sana distancia de 2 metros por lo menos. Mira, no empezó la sana distancia en el 2020, empezó ahí con la lepra, tenías que mantener tu distancia y no podías acercarte, y si ibas a pasar por un lugar donde estaban otras personas, tenías que taparte la boca y gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente enseguida iba a saber que era un leproso y se iban a espantar y abrir, y entonces iba a poder seguir su camino. Pero imagina y ve el tipo de persona que se acerca a Jesús. Ahora, normalmente la lepra, lo que vemos en la Biblia es que es una foto o una fotografía de cómo se ve el pecado en nosotros. Empieza así, con una mancha, escamas, se empieza a hacer más grande y de repente el pecado nos hace ver así como, y nos hace ver como muertos, y daña, y no hay cura para eso. Y de repente la mejor foto de cómo se ve el pecado es eso: una enfermedad sin cura. No solo eso, sino piensa en su vida y en su familia. O sea, era un hombre que no podía acercarse a su familia, que desde que le dio lepra jamás la pudo volver a ver. No solo eso, sino nadie podía tocarlo. No sabemos cuánto tiempo llevaba así, pero podrías durar años así. Años sin que nadie lo tocara, siquiera le diera un abrazo. ¿No te pasó que cuando empezó la pandemia y estabas bien asustado y no te acercabas a nadie? Y eso, o sea, ya no podías tocar a las personas. Y sí se siente el no poder tener contacto físico y así que alguien te haga tranquilo. Que alguien pueda orar por ti y poner su mano. Y ese es el primer tipo de persona que Mateo nos narra, que tiene un encuentro con Jesús, sin esperanza, necesitado, muerto en vida, despreciable para todos. Inmundo, alejado de la sociedad. Y lo que hace este leproso es que se acerca. Ahora, si tú te acercabas sin decir inmundo y te acercabas mucho, podrías ser apedreado en ese entonces. Si un leproso no guardaba la distancia, podían todos agarrar piedra: leproso, leproso, inmundo, y apedrearlo y matarlo. Aquí la sana distancia sí se tomaba en serio. Pero él se acerca así como está. Ahora, ¿por qué se acerca? ¿Por qué se acercaría a Jesús? ¿Qué ha escuchado de él? ¿Qué piensa este leproso que es Jesús? Y lo dice el texto, dice: y he aquí vino un leproso y se postró, así rendido. Se postró ante él diciendo: y mira lo que dice Señor, que es curioso, que es el mismo nombre que se le daba a Dios. Este leproso ha entendido algo. No sabemos qué ha escuchado de Jesús. Hay muchas cosas que no se narran acerca de lo que estaba pasando, pero seguramente ya había escuchado de él o le había visto. Tal vez estaba a lo lejos en el sermón del monte, escuchando del reino de Dios.
Y lo que hace es llegar, postrarse ante Él y decir: Señor. Ahora, no solo reconoce que Jesús es Dios, no solo reconoce que es el Señor, sino que tiene valentía para acercarse. Cuando estaba prohibido, cuando podría ser apedreado, pero ¿sabes qué? Alguien así ya no tiene nada que perder. O sea, ya está muerto en vida. Es como si los zombies existieran, serían así. Y no tiene nada que perder y se acerca. Y cuando nos encontramos con Jesús fue así. O sea, vimos nuestra condición, vimos lo que el pecado había hecho en nosotros, lo que nuestras decisiones nos habían hecho y cómo le habíamos dado la espalda a Dios y dónde estábamos. Y así ya no tenías nada que perder y te acercaste. Y si hoy te identificas con este leproso, tienes que saber, no tienes nada que perder, acércate. Y lo que vemos es que este hombre pone su confianza en Jesús y le reconoce. Y eso es la fe. Reconocer a Dios como Señor, reconocer a Jesús como Señor. Pero no solo eso, sino lo que más me impacta es lo que dice después. O sea, él se acerca, no tiene nada que perder, ya está muerto en vida, con valentía dice: pues ya, si me apedrean, pues ya. Hasta un favor me hace. Pero se acerca al Señor teniendo una esperanza. Y no le exige nada, no trata de negociar con Jesús, sino lo que dice es: si quieres puedes limpiarme. Si quieres no es un si puedes. Él ya confió en Jesús, él ya cree que Jesús es Dios, él ya le reconoció. Pero también un buen entendimiento de quién es Jesús es eso: Señor, si es tu voluntad. ¿Cuántas cosas oramos? Pero no oramos eso pidiendo la voluntad de Dios, esperando que Dios tenga que hacer nuestra voluntad. Y fíjate, esto se podría leer también de otra manera: Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida, aunque tu voluntad me deje en esta condición, aunque tu voluntad sea que no siga con vida, aunque tu voluntad sea hasta aquí. Y eso es un buen entendimiento de quién es Dios, de quién es Jesús. Señor, si quieres, si tú quieres, pero si no quieres también, Señor. O sea, este leproso está dispuesto a decir, a que Jesús le diga: ¿sabes qué? No quiero seguir tratando contigo. A través de esto. Y este leproso estaba dispuesto a eso. Pablo mismo nos cuenta que había un aguijón en la carne que le abofeteaba todo el tiempo. Dice: ya he orado 3 veces por eso. O sea, y no es que Pablo, por lo que podemos ver, fuera de hablar las cosas a la ligera, sino dice: o sea, ya esto me está abofeteando. Algunos dicen que esto era sus ojos, el problema de su vista, que pues para alguien que estudiaba las escrituras era muy importante que viera bien. Pero hay una película y ya vi que ya está en Netflix, la de Pablo, ya la había visto, pero ayer la vimos otra vez, y ellos plantean ahí que lo que la abofeteaba a Pablo era
el recuerdo de las personas que había maltratado por ser cristianos, ¿no? Y no sabemos qué era. O sea, la Biblia lo deja así a interpretación abierta, pero dice, ya oré 3 veces y el Señor me dijo no. No es mi voluntad quitarte eso, Pablo, pero bástate mi gracia. Y estoy seguro que por lo que veo de este leproso, por lo que conozco en este versículo, este leproso está diciendo, si quieres, Señor, y si no, me basta tu gracia. Si quieres, Señor. Tenemos que aprender a abrazar la voluntad de Dios, sea cual sea, y rogar por misericordia y estar dispuestos a que su voluntad sea lo contrario a lo que yo quiero. Ahora hay cosas que Jesús sí quiere, que es evidente que quiere. Versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora piensa en esto, este hombre llevaba todo este tiempo con la lepra sin recibir un toque de nadie, sin estar a menos de la sana distancia de alguien. Y Jesús no tenía la necesidad de tocarlo. Jesús pudo haber dicho, sé sano ahora. Pero Jesús ve la necesidad de este hombre y sabe. Y por eso te dije al principio, o sea, Jesús está caminando y viendo un mundo que sufre las consecuencias del pecado y de haber abandonado a Dios. ¿Y cuántas veces vemos a Jesús viendo a su pueblo y diciendo, y después lo vamos a ver viendo a Jerusalén de lejos y dice, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz? Y vemos que los veía como ovejas sin pastor, o sea, con compasión. Y no solo tienes que saber que Jesús nos ve así, sino que está esperando que tú y yo veamos así a las personas. Una de las cosas que ha estado tratando Dios conmigo durante este último tiempo es eso. Necesitas ver la necesidad de las personas. Necesitas ir y estar con ellas y ver qué están pasando. Necesitas estar al pendiente de eso y tener compasión por los demás. Porque es lo que Jesús hace. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Dejar de estar ensimismados y dejar de estar preocupados por las cosas y no por las personas. Y podemos ver a un Jesús muy humano, extendiendo su mano y tocándole, diciendo, quiero ser limpio. Imagina la cara de este hombre. O sea, él iba dispuesto, o sea, no está hablando de dientes para afuera, o sea, Señor, si quieres. O sea, ya estoy desesperado y sé que tú eres el Señor. Si quieres hacer esto en mi vida, aquí estoy. No solo recibe la sanidad, sino eso, el afecto y la compasión de Jesús tocándole, tocando sus llagas. No había, lo único peor de tocar a un leproso era para los judíos era tocar a un muerto. Era casi lo mismo. Y Jesús le toca. Pero Jesús no se contamina. Eso es algo importante. Cuando venimos a Jesús tienes que saber y venimos con nuestras cargas y con nuestro pecado, Jesús no se va a contaminar, o sea, Él puede limpiarte. Hay personas que no se acercan a Jesús porque dicen, no, es que mira cómo estoy en mi vida. O sea, ¿cómo me voy a acercar así? Por eso mismo, acércate. O sea, Jesús no se contamina. Él puede limpiarte. Y dice, quiero ser limpio.
Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Ahora, ¿por qué vemos a Jesús diciendo eso a veces? No le digas a nadie. ¿Y cómo le pides eso a alguien que o sea, estaba muerto en vida? ¿Cómo le pides que no diga nada después de haber estado muerto en vida? ¿Cómo le pides eso a alguien que ha sido ciego y ahora ve que no cuente nada, ¿no? Pero no le está diciendo que no lo cuente nunca, sino la idea de Jesús es: no quiero que todavía, ni quiero gloria o que me exalten, pero tampoco quiero que buscarme enemigos todavía, porque aún no es el momento. Aún no era el momento de que Jesús hiciera la entrada triunfal, ni que sus enemigos le buscaran. Entonces Jesús dice: mira, no lo digas a nadie. Pero mira lo que le dice: sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. Esto lo puedes leer en Levítico capítulo 14, donde habla acerca de esto. Y es súper interesante que esto está en la Biblia y es todo un ritual para la purificación de alguien que ha sido sanado de la lepra, cuando era algo, una enfermedad incurable. Entonces, nunca nadie de los sacerdotes había tenido que leer y hacer este ritual de purificación. No vemos en la historia a nadie más sanado de la lepra. Bueno, la hermana de Moisés, pero eso fue antes y fue totalmente por Dios. Pero después, con Levítico, no vemos a nadie que haya sido sanado de la lepra. Y es todo un ritual que dice: tienes que llevar 2 aves y una la vas a degollar, y la sangre de esa vas a meter la ave que quedó viva, y entonces la vas a soltar al aire, así, después de haberla sumergido sobre la sangre, como alguien que ha sido purificado. Y imagínate a este leproso yendo con el sacerdote y decir: hola, buenas, yo tenía lepra, pero ya no tengo nada. Vine a hacer el ritual de purificación. Y el sacerdote, espantado, diciendo: ¿cómo que tenía lepra? O sea, eso no ha pasado nunca. Sí, me dijeron que hay un ritual de purificación. Y el sacerdote buscando en los rollos: ¿dónde dice? O sea, ¿dónde dice? Nunca nos ha pasado esto. ¿Dónde dice esto? Y tener que buscar otra vez en los rollos para ver qué era lo que decía en el ritual de purificación. Pero Jesús está mandando su carta de presentación a los sacerdotes, haciendo cosas que nadie había podido hacer. Jesús les está diciendo: ya estoy aquí. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Lo que podemos saber por los evangelios paralelos es que este hombre no se quedó callado. ¿Y cómo podrías callar? O sea, ¿cómo podrías callar si tu vida es eso? O sea, era estar muerto en vida. Este hombre no se pudo quedar callado, sino habló que había sido sanado por Jesús. Otra de las cosas que Jesús no quería era que lo reconocieran o lo conocieran como un hacedor de milagros simplemente, sino que escucharan su mensaje. Y este hombre no se puede callar, y es eso, alguien que ha sido transformado, ¿cómo puede callar? Y tú y yo, ¿cómo podemos callar después de lo que Él ha hecho en nosotros? Y fíjate, eso no ocupa la palabra sanar, sino limpiar. Y este hombre fue no solo sanado, sino limpiado. Y esta enfermedad, que era muy relacionada a ver cómo se veía el pecado, eso, limpio. Y algo que encontramos de Jesús es eso, limpio.
que si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Y Jesús se encuentra con este hombre y la vida de este hombre cambia para siempre. Una pregunta: ¿ya tuviste este encuentro con Jesús? ¿Con la persona de Jesús? Si no lo has tenido, acércate. Así como estés. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum es el centro de operaciones de Jesús. Ahí es donde permaneció mucho tiempo y desarrolló la mayoría de su ministerio. Dicen que era un lugar hermoso, donde estaba el mar de Galilea. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Esta es la otra persona y la segunda persona de este pasaje que vemos que se acerca a Jesús. El primero, un leproso, inmundo, sin esperanza, necesitado, muerto en vida. El segundo, un centurión. Ahora dices, ¿qué es un centurión? Bueno, un centurión es un soldado romano, pero con un rango que es encargado de 50 o 100 personas, pero alguien del imperio romano. Ahora, a veces no alcanzamos a dimensionar el contexto de esto, pero eran enemigos del pueblo de Dios. Eran quien los tenía oprimidos. Aunque Israel era libre religiosamente, o sea, no les imponían los dioses romanos, o sea, no eran libres. Estaban siendo subyugados por Roma y la dureza de su trato. Y la segunda persona que vemos que se acerca a Jesús es un centurión, es un soldado romano de alto rango. No solo un soldado romano, sino era un gentil, no del pueblo de Dios, nada que ver con Dios, o sea, cero religioso, no viviendo bajo el pacto de Dios. Y se acerca a Jesús. Gente que normalmente no se acercaría. Y mira cómo Jesús se hace accesible a todas las personas. A uno que está impuro, pero también a alguien tan despreciable como un centurión. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y el centurión se acerca así. O sea, no viene con su espada desenvainada diciendo: a ver, Jesús, ¿me vas a hacer mi milagrito o no me lo vas a hacer? Algo pasó en la vida de este centurión. Algo pasó para darse cuenta de quién es Jesús. Algo escuchó, algo vio. No nos dice más la Biblia. Me encantaría ver qué fue lo que pasó más en la vida de él, pero igual no lo dice la Biblia para que podamos interpretar y ver. Que un ser así tan despreciable y duro, de repente vemos así, rogándole a Jesús. No solo rogándole, sino mira lo que dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Se acerca este hombre rogándole a Jesús, reconociendo otra vez esta palabra, Señor, curios, reconociendo que Jesús es el Señor y no pidiendo para él ni siquiera, sino por su criado. Ahora, esto es muy interesante porque según la ley romana, si tú tenías un criado y este criado, este esclavo que tenías, se enfermaba, se lastimaba y ya no podía seguir trabajando, tú como romano tenías el derecho a matar a tu criado. Es decir, este ya no me sirve, otro. Pero vemos este centurión, algo pasó en su vida.
Y siendo enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, se acerca a Jesús diciendo: Señor, Señor, tú eres el Señor. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y sus palabras son de tristeza y de desesperación. Vemos que era un hombre que no solo tenía trabajadores, sino se interesaba por ellos. Aún no siendo del pacto, aún no siendo judío, aún no conociendo a Dios, se acerca y reconoce que Jesús es el Señor. Y se postra delante de Él y viene delante de Él y le ruega, y no pide para Él sino para alguien más, ni siquiera es para Él. Versículo 7: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Eso es importante porque Jesús siempre está dispuesto. Y algo que tú y yo debemos hacer es eso, estar siempre dispuestos. Que en medio de esta pandemia y en medio de todo lo que está pasando, no te hagas insensible por las necesidades de las personas, sino que siempre estés dispuesto a ir. Y este hombre que está viendo la aflicción de otros, ruega por su esclavo, por alguien que trabaja para él, alguien que según la ley podría deshacerse de él fácilmente. Y Jesús dice: va, yo voy, siempre dispuesto. Pero mira lo que dice el centurión. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Algo que pasaba era que era muy mal visto que un judío se fuera a meter a la casa de un gentil. O sea, así de despreciables eran los gentiles para ellos, y mucho más si era un general romano. Entonces el general romano le dice: mira, Señor, o sea, no te preocupes, o sea, no quiero que hablen mal de ti y no necesitas venir a mi casa, no soy digno ni siquiera. Y es un hombre que, a pesar de lo que se acerca a Dios con ruego, reconoce que Jesús es el Señor. No solo eso, reconoce que es indigno de Él, pero se acerca. Nunca dejes de acercarte a Jesús por sentirte indigno. Nadie es digno. Acércate. Dice: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mira, en un enemigo, es alguien que no tiene nada que ver, o no tienen un trasfondo religioso, nada que ver con el pacto de Dios, despreciable para los judíos. De repente entiende algo y dice: mira, yo entiendo lo que es la autoridad. Entiendo cuál es la autoridad, y si tú eres el Señor, entonces tú tienes la autoridad suficiente. No necesitas ir, no necesitas ser de cierta manera. Si tú eres el Señor, tú tienes toda la autoridad. Algo entiende este hombre que a veces tú y yo lo olvidamos o no entendemos. Entiende y sabe y reconoce: ningún hombre es gobernado por él mismo. Todos estamos bajo autoridad. No solo es importante reconocer la autoridad de Jesús y vivir gobernados por Él. Si no vivimos gobernados por Jesús y por Dios, nos volvemos en unos tiranos. Y él entiende este principio de la autoridad y su fe en Jesús. Entiende que Jesús tiene el poder y está por encima de todo. Su fe en el poder de Jesús sobre la enfermedad y sin necesidad de estar presente. Y a veces tú y yo debemos entender la autoridad de Jesús y su poder.
Y no solo eso, sino someternos a eso y saber que Él puede. Y es parte de creer en Jesús, saber lo que Él puede hacer y creer en lo que Él puede hacer. Dice, no necesito que vayas a mi casa, yo entiendo cómo funciona la autoridad y reconozco tu autoridad. Y sé, Señor, que tú puedes hacerlo. También hay personas que ponen demasiado sus ojos en las personas o los líderes religiosos o los líderes de la iglesia y dejan de poner su mirada en quién es Jesús y su poder y su autoridad. Y este hombre entiende eso. Y eso es la fe en Jesús y es una fe que está obrando para la salvación, una fe sencilla en quién es Jesús, en la autoridad de Jesús y su poder, y eso es creer en Jesús. Y este hombre así está entregando su vida a Él y creyendo en lo que Él puede hacer, y de repente entiende algo. Y Jesús se maravilla y dice, estoy buscando esta fe en ustedes, o sea, que se supone que conocen a Dios y no la he visto. Y no es la gran fe de este hombre, sino una fe sencilla, puesta en toda la autoridad y el poder de Jesús. Una fe puesta en quién es Jesús. Por eso se acerca a este hombre. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús está con sus discípulos y está hablando y diciéndoles, nunca he visto tanta fe como en este hombre, ni siquiera aquí en Israel. Y dice algo muy importante y habla del cielo. Dice, miren, o sea, y está abriendo la puerta para los gentiles, aunque el evangelio todavía no ha corrido para ellos, como lo va a hacer en el libro de Hechos. Pero les dice, miren, de repente se va a abrir la puerta para todos ellos y los gentiles nos alcanza a ti y a mí, esos los que no somos del pueblo de Dios. Dice, y ellos se sentarán a la mesa con los patriarcas de Israel, con estos hombres que fueron usados por Dios. Y esta idea de sentarse a la mesa es eso, una celebración en los cielos. Jesús ve algo en este hombre que no ven los religiosos de su tiempo. Y ves, en el reino de Dios estaremos sentados junto a los grandes hombres y grandes héroes de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, David. Estos que creyeron, estos que pusieron su fe y su esperanza en Dios. Fíjate, la salvación y el cielo no es un derecho natural. No se pasa de generación en generación. Ellos tenían esta idea, no, por haber nacido judíos nosotros eso, merecemos todas las promesas de Dios y merecemos eso. El cielo. Y Jesús dice, no es un derecho natural. Dice, es más, habrá muchos que están lejos de Dios hoy en día. Dice que vendrán y serán salvados y se sentarán a la mesa con los grandes hombres de fe. Y habrá muchos que están escuchando aquí y creen saber quién es Dios, pero no han creído en Dios realmente, y que serán echados en el infierno. Y dice, habla de este lugar, allí será el lloro y el crujir de dientes, desesperación, lejos de la gracia de Dios. Nadie nace con el cielo heredado. Cada uno necesita tener esto, un encuentro personal con quién es Jesús.
Por eso es importante, si ya has tenido esto en tu vida, si ya le conoces, si ya eso te has parado delante de Él reconociéndole. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces el segundo encuentro de Jesús es con alguien totalmente ajeno a lo religioso, alguien despreciado por la sociedad. Y de repente este hombre entiende cosas y estás creyendo en Jesús. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y a lo mejor has escuchado esto, que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y vamos a ver cómo la sana. Y no voy a hacer ningún chiste de suegras porque ya tengo suegra. Entonces, si le cuentan, pues no saben cómo me va. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y dice, y tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y de repente podríamos ver, a comparación de los otros milagros que Jesús hace, pues pues nomás tenía fiebre la señora, ¿no? No estaba tan grave. Aunque la palabra fiebre es eso, que estaba ardiendo de fiebre. Pero algo importante es que a Jesús le importa todas las cosas de nuestra vida, tanto las muy graves, tanto como las más sencillas. A Jesús le interesan nuestros problemas grandes o chicos. A Jesús le interesan nuestras suegras. Y de repente vemos, va a casa de Pedro, seguramente Pedro le dice: mi suegra está postrada en cama, puedes venir. Y no solo va Pedro, sino por lo que vemos en los evangelios paralelos, o sea, va toda la banda que estaba siguiendo a Jesús. Y ahí están afuera de la casa de Pedro. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Lo más interesante aquí, y vemos la sanidad inmediata que hace Jesús en la vida de la suegra de Pedro, sino que ella se levanta enseguida, y la respuesta a haber sido sanada, la respuesta a haber recibido lo que ha recibido de Jesús, es servirle con gratitud. No hay mejor persona para servir que alguien que sabe lo que Jesús ha hecho por ella. Y entonces, con gratitud, puede levantarse esta mujer y servirle. A Jesús le interesan nuestros problemas grandes o pequeños, y los que han sido tocados por Él en respuesta es eso: Señor, tú has hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a estar agradecido? Vemos cómo la sanidad física se ve en estos pasajes, pero también está relacionado a eso, a cómo Jesús espiritualmente lo sana. Porque mira lo que sigue diciendo: y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto está en Isaías 53, y voy a terminar ahí, si me acompañas. Está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Más adelante está Isaías 53, que es el relato del Mesías, el Mesías sufriente.
Y está hablando de lo que va a hacer esto, el siervo de Jehová, el Mesías. Y vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Está hablando de Jesús, dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Mateo ve aquí el cumplimiento parcial de la obra que Jesús había venido a hacer a este mundo. Cumplimiento que llega completamente en la cruz. Cuando Jesús en la cruz está cargando eso, con todo lo que el pecado ha hecho en nosotros, con todo nuestro pecado. Y Jesús da eso, una probada de lo que es la redención, una probada de lo que es Él, su amor, su gracia, la sanidad espiritual, pero también eso, externa. Y Jesús sigue haciendo milagros físicos, externos. Pero no solo una sanidad corporal, porque es pasajera, sino una sanidad espiritual y eterna. Y entonces Jesús, cuando estaba hablando del reino de los cielos, lo que promete es eso, precisamente un lugar donde ya no va a haber más enfermedad, ni más dolor, ni más llanto. Nunca más tú y yo estaremos sufriendo las consecuencias de este mundo caído y de nuestras decisiones y de nuestro pecado. Jesús caminó en este mundo y vio y nos entiende y se compadeció de nosotros. Y Él vino a llevarnos a eso, a un mejor lugar y a sanarnos por completo. Y en la eternidad vas a estar completamente sano, sea lo que sea que te aflija hoy. Esas rodillas, si ya estás grande, esas rodillas que ya no te dejan pararte, ¿no? Ese dolor, un día en la eternidad, completamente sano. Y esa es nuestra esperanza. Y es Jesús en quien hemos creído. Y ahí está nuestra confianza. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Y porque en medio de este pasaje vemos cómo te encuentras con personas y su vida cambia para siempre. Y si hay alguien aquí que no ha tenido esto contigo, Señor, hoy pueda encontrarse contigo a través de este pasaje, ver su condición, Señor, y rendirse ante ti y reconocerte y seguirte y servirte en gratitud, Señor, viendo lo que tú has venido a hacer con nosotros y cómo viniste, Señor, y cargaste eso todo el pecado de la humanidad sobre ti. Y nuestras enfermedades y las consecuencias de nuestros pecados y el dolor y la angustia, y la llevaste contigo, Señor, y fuiste humillado
despreciado, y eso, escondimos de ti el rostro.